charla es más un poco los pasos que he dado yo. Cada uno va a llegar a este punto cuando se tenga que enfrentar a la hora de vender un juego de una manera porque los juegos son muy diferentes, pero yo quiero deciros en qué me he equivocado y qué he hecho bien, porque yo creo que os puede servir un poco para aprender y ver por dónde lo podéis enfocar. Como ya me ha comentado antes Jorge, como os ha comentado, llevo desde el año 2000 haciendo videojuegos y he tenido la suerte de trabajar en un montón de empresas en España, que me ha dado bastante bagaje a la hora de adaptarme a diferentes géneros de videojuego, tanto móvil, consola, PC, Flash, de todo. Entonces, hace ya unos años me picó la curiosidad por emprender, por montar mi propia empresa, porque ya llevaba muchos años haciendo lo mismo y me apetecía mucho empezar a hacer cosas nuevas. Entonces vamos a ver cómo fue mi primer intento, porque claro, ahora la gente cuando me pregunta sobre Call of Duty, el juego que vamos a sacar ahora, pues piensa que ha sido fácil llegar hasta aquí. Pero quiero que veáis que esto es un camino de aprendizaje, de muchos fallos, de obstáculos, de los que siempre hay que sacar cosas buenas. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, el momento de revelación que tuve yo fue allá por el 2014 en la feria 3D Wire, que ha cambiado ahora ya de nombre, se llama el Wire Market, donde yo solía dar un taller de diseño de videojuegos. Y entonces vi a un grupillo de chicos que tenían sus prototipos, era su primer juego y tenían una ilusión tremenda. Yo me di cuenta que había perdido esas ganas de hacer juegos, de diseñar que tuve al principio. Y dijo, "Jo, si ellos, mírales, están tan felices haciendo lo que quieren, ¿por qué no lo hago yo también?". Y entonces coincidió justo con la época en la que empezaron a salir los prototipos de realidad virtual y se lo propuse a unos compañeros de oye, ¿por qué no hacemos un juego nuestro, realidad virtual? Dejamos el trabajo y hacemos algo. Entonces yo dejé mi trabajo, en ese momento estaba en Gameloft, y nos pusimos a trabajar en ello. Ese proyecto se llamaba Hypnos y es un juego de VR con puzzles en primera persona, que además es lo que más me apetecía. Estuvimos haciendo unos concepts, como podéis ver ahí. Estuve desarrollando bastante documentación y me dije, venga, tengo dinero para 9 meses de ahorros, voy a trabajar todo el tiempo que pueda, voy a echarlo todo, preparo toda la documentación que pueda y entre todos hacemos un prototipo. ¿Y qué pasó? Pues que el resultado fue que aquello no salió. ¿Y por qué? Pues el primer fallo que cometí fue un fallo de alineamiento entre los implicados. Mis socios del momento ni siquiera éramos empresas, pero los chicos con los que estábamos trabajando no pensaban o no tenían las mismas ganas de hacer el proyecto que yo y ellos no dejaron su trabajo. Entonces yo era la única, digamos, que estaba tirando del carro, pero los demás lo veían más como un hobby. Esa falta de alineamiento llevó a que yo tenía todo mi trabajo hecho, pero no teníamos prototipo, no teníamos nada. Y a los 9 meses yo ya me había quedado sin dinero. Eso sí, tenía una idea ya bastante desarrollada y bastante firme y tuve que decir, bueno, voy a esperar, voy a trabajar otra vez, voy a volver a ahorrar y cuando tenga la siguiente oportunidad, pues voy a intentar hacerlo de nuevo. Y otra cosa que hicimos mal, pero esto ya depende de cada uno, y nos pasó que quisimos coger un encargo para aguantar un poquito más. Nos encargaron un trabajo, nos pagan bastante bien. ¿Qué pasó? Que lo hicimos y al final el dinero que nos pagaron para ese encargo nos lo gastamos en esos meses que hicimos el encargo, o sea que no nos sirvió absolutamente para nada. Así que yo creo que es mejor, si vas a intentar apostarlo todo por un proyecto, apostarlo de verdad por él. Y cosas que aprendí en esta primera iteración, digamos, previo al emprendimiento, fue que teníamos que dejar muy claro los objetivos de los socios de la implicación desde el primer día. Que no os pase nunca que os juntéis con un grupo de gente para hacer un juego y que haya gente que esté en diferente. O sea, suele pasar mucho que hay gente que a lo mejor le dedica una tarde o a la semana o algo así y tú le estás dando 8 horas como un trabajo normal. Pues al final eso no va a llegar a ningún sitio. Entonces, cuanto antes lo puedas detectar, mejor. Y una cosa que me sirvió mucho fue eso, ponerle un límite. No pasa nada si lo tienes que meter en el cajón. Lo principal es que no te arruines, que no pierdas dinero, que nunca vayas a deber nada.
Entonces yo me puse ese límite de meses, no salió, pues a trabajar otra vez. Y nunca lo consideré un trabajo en balde porque hice muchísima documentación. Tenía ya todo el juego pensado, básicamente. Y entonces, para el segundo intento, ya tenía esa idea hecha. Acordé con estos chicos que yo me llevaba la idea, ellos no tenían problema porque no la iban a hacer de todas formas. Y después de conseguir trabajar y ahorrar durante un año, hablé con otros antiguos compañeros y dijimos, les presenté, tengo esta idea, ¿qué os parece? ¿Nos lanzamos? Y esa vez dijeron que sí también, pero esa vez dejamos los 4 socios que éramos el trabajo. Entonces ya teníamos, parecía que ahora íbamos en serio de verdad. Teníamos Vertical Robot, que era la empresa, y dijimos, venga, vamos a darnos una vez más un tiempo para hacer este prototipo y vamos a intentar venderlo. Entonces, ¿qué objetivo teníamos cuando fuimos a vender este juego? Que también es una cosa que yo creo que es muy importante que tengáis claro si vais a vender un proyecto. En nuestro caso, lo que queríamos era crear una marca y una imagen de empresa y sobre todo aprender. O sea, no, sabíamos que ese juego no iba a ser el juego de nuestras vidas, ni íbamos a dar el pelotazo. Íbamos a disfrutar, vamos a hacer un juego que esté bien hecho, vamos a acabarlo en tiempos para dejar buena imagen de empresa y así cuando vayamos a vender el siguiente, pues tenemos un currículum que enseñar. Vale, vamos a buscar financiación y que hay muchas maneras de buscarla. Nosotros decidimos ir al modelo que conocemos. Digamos que siempre hemos intentado minimizar riesgos y los riesgos que entendíamos nosotros en este caso era encontrar financiación en el modelo de negocio que sabemos cómo funciona, que es el de los publishers. Ahora se explica después en la siguiente transparencia, pero sobre todo teníamos muy claro que el juego que queríamos hacer era un juego de puzzles de realidad virtual en un sector de nicho. Probablemente íbamos a ganar poquito de las ventas. Sin embargo, nuestro objetivo era conseguir que el juego estuviera financiado, o sea, tener el tiempo de desarrollo que íbamos a planear, que eran 13 meses, totalmente pagados. Y yo creo que ese cambio de chip también ayuda mucho a la hora de plantear cuando vas a vender un videojuego. O sea, si tú consigues que alguien te financie todo el proyecto, las ventas son un plus, pero ya tienes que verlo como que te han pagado, o sea, vas a poder estar trabajando tranquilamente durante año o lo que tú plantees. Y sobre todo lo principal también que teníamos muy claro es que no queríamos tener deudas. Una vez más, planteamos un tiempo máximo con un dinero que nos íbamos a gastar. No íbamos a pedir créditos, no íbamos a pedir nada que fuera arriesgado. Lo único que íbamos a invertir eran ahorros y nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es un publisher? O sea, un publisher en el modelo de los videojuegos es una empresa con la que vas a trabajar y que normalmente te proporciona varios servicios de los que listo hay. Normalmente se les busca por la financiación. O sea, ellos son los que te van a dar o bien todo el proyecto o parte de ese proyecto. A veces te pueden ayudar con marketing, si tú quieres, con la distribución del juego. Te pueden poner en contacto con las plataformas, es decir, con Sony, Microsoft, Stadia, con todo lo que necesites. Te pueden dar servicios de QA, de beta testing. Te pueden ayudar con los ports, con la localización. Aquí también depende ya de lo que queráis vosotros. Hay publishers que simplemente te dan el dinero y se olvidan. Hay otros que están muy encima tuyo y te van a estar exigiendo todos los meses que les entregues una cantidad o si no, no te pagan. Pues hay un poco lo que queráis. Ya veréis que luego os explicaré que es un poco un mundo, el mundo de los... Pero tened muy claro lo que necesitáis. Y ojo, si el publisher no se va a ocupar de una de estas cosas, lo vais a tener que hacer vosotros. Es impensable sacar un juego a día de hoy sin marketing, sin QA. Los ports a lo mejor es lo único que... Pero merece la pena invertir si queréis sacar a varias consolas y sin localización. Entonces, también contad con ello a la hora de elaborar el pitch, si vais a poder o vais a tener gente que le pueda dedicar el tiempo necesario a estas cosas. También tenéis que ver a los publishers como alguien que os va a ayudar.
yo al principio cuando trabajaba en empresas, era una empleada más, yo les veía como "Buah, los publishers, los señores que ponen el dinero y tienes que estar haciéndoles caso a todo y que va, eso es erróneo. De hecho, yo creo que los publishers están cambiando un poco ya la forma de trabajar y al final estás de la mano con ellos. O sea, si el juego sale bien, ganamos los dos. Ellos quieren ayudarte y hacer lo mejor por el juego, pero tú no estás al servicio del publisher tampoco. Entonces, yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando vas a vender tu juego, no vas en una relación de inferioridad, sino que tenéis que estar en una relación de iguales. Luego, hablando un poquito más sobre cómo funcionan los publishers para, a la hora de presentarle los proyectos y ver cómo que podéis calcular los beneficios o cómo va a ser luego el reparto de la inversión que hacen, ellos siempre se van a llevar un porcentaje de la venta de cada copia del juego. Entonces, depende de cuánto dinero se suele pedir o de lo grande que sea el publisher, o aquí también cada publisher es un mundo, te van a dar unas condiciones más o menos ventajosas. Os he puesto ahí dos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo uno, al principio, a la primera venta del juego, se va a llevar el 70% de esa cantidad de ingresos el publisher y el 30% el desarrollador. Cuando el publisher recupera el 100% de la inversión o a veces el 100% más un plus, entonces se invierten los porcentajes. Empiezas a ganar el 30% del publisher y el 70% del desarrollador. Eso puede ser un ejemplo de cómo pueden ir los porcentajes. Otro ejemplo, en un caso en el que inviertan al publisher mucho dinero, que sea muy arriesgado, que sea un estudio desconocido, pues suelen barrer un poco para casa y ellos ganan el 100% de las ventas, o sea, todas las copias, el dinero que entra, primero para ellos. Luego se quedan, o sea, cuando consiguen saldarse la deuda, empezamos a ver los desarrolladores dinero al 50%. ¿Vale? O sea, parece que es abusivo, pero en realidad es como se mueve el mercado más o menos. Luego también, aparte de los publishers, se puede contactar directamente con las plataformas. Puedes ir a Sony, Xbox, tienes programas indies, Epic ahora también, está financiando juegos, Stadia. En nuestro caso, como éramos de realidad virtual, fuimos a Oculus. Las plataformas lo que tienen es que no suelen ocuparse de los servicios que os he dicho, suelen dar más el dinero y ya está. Entonces, están ahí, está bien, hay que valorarlo porque al final lo que nos interesa es sacar el juego y si te lo financian, pues genial, ya te buscas tú la vida luego para todos los servicios. Pero que lo tengáis en cuenta que es más darte el dinero y se olvida. Entonces, ¿cómo lo planteamos nosotros a la hora de presentar este proyecto e intentar venderlo? Eh, planteamos tres escenarios. Sobre todo, o sea, como veis, vamos siempre moviéndonos con el menor riesgo posible, intentar planear todos los casos que puede pasar y en el peor de los casos, lo que os he comentado, si se acaba el dinero, paramos y ya está, no pasa nada. Entonces, primer escenario, ¿encontramos financiación para el juego completo? Perfecto, pues hacemos el desarrollo y ya empezaremos el siguiente. Segundo escenario, ya no encontramos financiación, pero hemos hecho una demo para intentar buscar esta financiación, pues los meses que nos queden intentamos hacer un juego que sea la demo más un poquito más para cerrarlo y lo vendemos y ya está. Hemos sacado un juego y empezamos a intentar vender el siguiente con los beneficios de eso. O otra opción que pensábamos era vale, podemos sacar un juego muy pequeñito mientras buscamos financiación para que vaya entrando algo de dinero. Un juego hecho en 2, 3 meses. Y eso, poniendo siempre los límites. Entonces ya con ese plan en mente empezamos a trabajar en lo que era, vamos a vender el juego. El juego que estábamos vendiendo, que anteriormente, en la anterior iteración se llamaba el Hypnos, fue lo que es el Red Matter. Entonces ahí tenéis la portada que tenía nuestro pitch originalmente. ¿Y qué es un pitch? Es un documento que va a servir al publisher o a la persona a la que se lo enviéis que entienda de un solo vistazo de qué va vuestro juego.
no solo de qué va, sino que le genere la confianza suficiente para poder invertir en él. Entonces, imaginad que vosotros, pues claro, es muy fácil cuando estás al otro lado decir, dadme dinero, pero poneos en su lugar. ¿Daríais a alguien, yo qué sé, 100.000 euros, 300.000 euros, si no os da la seguridad suficiente de que lo va a terminar? Entonces, intentad poneros en su lugar y ver qué cosas dejarían tranquila a esa persona para demostrar que vosotros sois capaces de acabar ese juego en el tiempo y en el presupuesto que estáis pidiendo. Y luego esos documentos es muy importante tenerlo también porque al final es un acuerdo entre los socios o las personas que estéis haciendo el videojuego de cuál va a ser el camino o la guía para ese videojuego. Lo ideal sería no desviarse mucho. O sea, tú vendes un proyecto que está definido en ese pitch y a partir de ahí vas a extraer toda la documentación después de diseño para diseñar el juego en sí. Y eso, ¿no? Idealmente no hay que desviarse demasiado, a no ser que haya cosas que no funcionen, obviamente, pero lo mejor es tenerlo siempre como una guía, tenerlo ahí guardado siempre para este es el juego que estamos haciendo. Esta presentación, aquí hay muchos formatos también. Yo os cuento como las que me gustan a mí, cómo me ha funcionado. Luego seguramente en internet habrá 1000 modelos más, pero a mí me han funcionado así bastante bien, entonces por eso os lo quiero transmitir. No debería ser muy largo, como mucho, muchísimo, unas 10 hojas, a lo mejor un poquito más si metéis muchas fotos e imágenes. Y súper importante, no metáis mucho texto. O sea, pensad que este documento, a esta gente que revisa los juegos, le llegan muchísimos, pero muchísimos. Entonces, si ven un tocho de texto muy gordo, no se lo van a leer. Entonces ya la estáis aburriendo, ya hay una barrera ahí de información y no se van a enterar de vuestro juego. Es un error que yo creo que cometemos todos al principio de querer contar, por ejemplo, la historia, la narrativa del juego y echas páginas y páginas con el lore y eso no sirve de nada, de hecho echa para atrás. Entonces, muy importante que la información sea muy visual, muy concisa y usad muchísimo una maquetación con negritas, con subrayados, que permita a un lector que haga la lectura diagonal, por lo menos quedarse con las ideas de lo que va en vuestro juego. O sea, por ejemplo, en el Red Matter, que no sé si lo conoceréis, al ser de realidad virtual, sabemos que hemos llegado a poquita gente, pero bueno, es un juego de ciencia ficción al que quisimos darle un look basado un poco en la ciencia, en los astronautas de la era soviética, de la Guerra Fría. O sea, estaba un juego basado en una Guerra Fría ficticia. Y entonces quisimos usar esas imágenes impactantes de los pósters de la era soviética y tenía un punto, lo siento, es un poco spoiler a los que no lo habéis jugado, pero es ciencia ficción soviética y en la peli de origen, o sea, el Inception. Y como veis aquí abajo, con esto ya de una forma muy visual entiendes de qué va el juego. Y no hace falta que pongas muchos párrafos ni mucho texto porque ya os digo que al final la información entra peor. Y luego ya que estamos hablando de maquetación, intentad darle un look a lo que son las fuentes, el propio PowerPoint que esté cuidado, que se note que sois personas que ponéis atención a los detalles, porque creo que eso también es importante. Entonces, si es un juego de ciencia ficción, pues buscad una fuente que sea más de ciencia ficción, buscadle unos colores apropiados a vuestro juego. Por ejemplo, si es un juego de aventuras, pues a lo mejor podéis poner como mapas del tesoro y cosas así. Si es un juego, no sé, de magia, pues podéis poner colores más vivos o no sé, y buscad eso, vuestra identidad visual para que todo, partiendo ya desde la maquetación, acompañe a transmitir vuestra idea. También es muy importante que sepáis a quién vais a presentar vuestro juego, porque hay muchísimos publishers. Hoy en día tenemos la suerte que están saliendo, hay un ecosistema, sobre todo para empresas pequeñas indie, muy grande de publishers, pero es importante que veáis qué juegos publican, porque hay algunos publishers que son solo de móvil y si tú estás haciendo un juego de realidad virtual, pues es que te van a echar la papelera y a lo mejor hasta quedas mal con ellos, porque al final no te has interesado por ver qué personas hay detrás que están trabajando y a qué se dedican. Entonces, intentad investigar
cuando tengáis claro qué juego queréis hacer, a qué tipo de publishers les podéis enviar o qué publishers podrían interesarse por vuestro juego. También por el tamaño del juego. Hay veces que hacen juegos de móviles muy pequeñitos y vosotros estáis haciendo un juego de PC enorme. Pues eso, y mirando más o menos y os hacéis una idea. Luego también los publishers suelen ir por rangos. Hay los que se dedican más a juegos indies, a juegos más grandes, de más AAA. Lo ideal sería mandar solamente a los que más o menos se ubiquen en la franja de vuestro tipo de juego. Lo que pasa es que al final tiendes un poco al pánico de, bueno, yo mando a todos y a ver si suena la flauta. Pues bueno, sí, yo creo que nunca está de más si intentar llegar a un publisher que a lo mejor os parezca más grande, un triple A, dices, bueno, pues a ver si se interesan. No, es probable que no salga, pero tampoco se van a ofender en ese sentido. Pero sobre todo que sí que coincidan en género de juego y en plataforma. Y luego, por supuesto, si proponéis hacer un juego sobre una licencia conocida, pues interesaos e investigad bien sobre la licencia, porque si no, claro, es que os van a decir que no directamente. Como detecten, ellos van a ser los que mejor lo conocen. Si detectan cualquier fallo, falta de interés, pues lo echarían para atrás. Entonces vamos a empezar a ver este documento cómo sería. Y una vez más, este es como me gusta a mí hacerlos. Hay muchas más maneras, seguro, pero os quiero enseñar cómo lo suelo hacer yo. Lo primero es una página, la página principal, donde se resume todo el juego. De un vistazo ya la persona que va a ver ese pitch sabe de qué va el juego. Entonces, no sé si lo veis bien, pero los apartados que tenemos son el género, o sea, ¿qué género es? ¿Es un plataformas? ¿Es un shooter? ¿Va en tercera persona? ¿Primera persona? Una frase puedes incluso mezclar, si es un género un poco raro porque habéis hecho una cosa original que mezcla dos, pues lo ponéis, es un plataformas con no sé qué, lo ponéis ahí En nuestro caso, por ejemplo, era un juego de primera persona de puzzles, de aventuras, y queríamos destacar que teníamos sobre todo puesto el foco en la atmósfera, o sea, no era un juego de terror, sino que era un juego donde creábamos atmósfera, una atmósfera interesante. Lo siguiente es el target, es a qué personas va a ir dirigido vuestro juego. El target idealmente no debería ser muy grande. O sea, eso no significa que tu juego no lo pueda jugar luego gente fuera de ese target. En este caso era de 25 a 35, pero lo puede jugar gente más mayor o más joven. Pero sí que os ayuda un poco a centrar decisiones de diseño después. Esto también el publisher va a entender a qué público queréis vender el juego, pero también a responder preguntas, por ejemplo, el tipo de humor que puede haber, si va a ser muy sangriento o no. Pues son cosas que dependiendo al tipo de público, no ya solo el rango de edad, sino, por ejemplo, nosotros hemos puesto ahí de 25 a 35 fans de juegos de aventuras o aventuras gráficas. Sabemos ya que nuestro público va a ser la gente que le gusta los juegos de pensar y de puzzles, una gente que juega más despacio, más tranquilo, que tiene sesiones a lo mejor de juego. Pues si, a ver, un ejemplo, si pones un target en un rango de edad más mayor, entiendes que son gente que a lo mejor tiene su trabajo, hijos, familia y tiene poquito tiempo para jugar. Entonces tienes que procurar que las sesiones de juego de tu juego se adapten o que puedan grabar o que no sean más allá de 1 hora o 2 horas, como mucho. En nuestro caso además era realidad virtual, con lo cual teníamos que hacer también sesiones de juego más cortitas. Entonces ahí en el target, como os digo, intentad acotar lo máximo posible. Después tenemos la plataforma. En nuestro caso, como era realidad virtual, pues queríamos sacarle las 3 plataformas que había en el momento, que eran HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR. Aquí, pues eso, PC, Xbox, la PlayStation, la Next Gen, Switch, móvil, la plataforma en la que consideréis que va a salir vuestro juego. Esto tened en cuenta, luego lo van a mirar porque por cada plataforma que pongáis se añade un coste al presupuesto del port. O sea, en general no sale gratis el trasladar un juego de una plataforma a otra. O sea, siempre tenedlo en cuenta. Después la tecnología. La tecnología es si usáis algún motor de juego
para hacer el juego. En nuestro caso usamos el Unreal. Puede ser Unity, puede ser cualquiera de los motores que hay en 2D. Lo que vayáis a usar, incluso puede ser motor propio. También, una vez más, el usar un motor, digamos, comercial da tranquilidad porque saben que esa tecnología ya está, que vais a usar algo que funciona. Bueno, funciona, porque luego al final todos los que usamos los motores sabemos que, que acaban crasheando cada 2x3, pero es unos motores que tienen ya un bagaje detrás y pueden hacer funcionalidades muy sencillas, como por ejemplo los ports, que son más sencillos de hacer directamente que si usáis un motor desde cero, que es un coste que también debería ir luego en el presupuesto. Y después veis que tengo dos apartados que son el setting, o dónde ocurre el juego, y el gameplay, cómo se juega. Eso lo vamos a ver luego en detalle con cada uno de estos apartados, pero una vez más, si os fijáis, lo pongo muy conciso con bullet points para que, a mí me gusta poner tres detalles sobre vuestro setting y la forma de jugar. Hay gente aquí también que le gusta poner los unique selling points o qué hace especial a vuestro juego. También está bien, o sea, podéis poner 3 puntos que os hacen destacar sobre otros juegos. Y luego me gusta acompañar siempre esta primera página con una imagen que refleje de qué va el juego. En este caso, por ejemplo, en el pitch de Red Matter no teníamos un artista 2D que nos hiciera imágenes. Y no pasa nada. O sea, podéis vender un juego sin concept art vuestro. Nosotros para hacer este pitch usamos muchísimas imágenes de internet, de pósters que ya tenían mucha fuerza y en este caso pues, nos pareció que este póster de astronauta pues transmitía bien el concepto. Pero eso, aquí podéis poner lo que queráis de otro juego, de algo que transmita el espíritu. Incluso podéis poner un par de imágenes y con una nos vale. El setting es, aquí tenéis que contar dónde ocurre y qué ocurre exactamente. O sea, es en qué mundo estáis, podéis hablar un poco de narrativa también. Todo el background que podáis aportar, pero ya aquí una cosa de lo que os comentaba antes que te sueles perder un poco al principio es, tienes ganas de contarle todo lo que hay en tu mundo y pensar un montón la historia que hay detrás y en este caso pues existe Volgravia y no sé qué y están en la guerra contra el Atlántico, ¿no? Y eso no le interesa al publisher, es muy triste, pero les da igual, o sea, con saber que hay un setting interesante, o sea, nosotros decíamos Guerra Fría distópica, ya está, con eso ya les has ganado y ya se hacen una idea de por dónde van a ir los tiros. Luego si quieres algún pequeño párrafo describiendo un poquito más, no pasa nada, pero menos es más en este caso y sobre todo, una vez más, imágenes. Luego tenemos la descripción del... Bueno, esperad, vamos a ir... Quiero poneros, para que veáis en el ejemplo, en el setting, ahí pusimos que era ciencia ficción soviética, un futuro distópico. El juego tiene lugar en una base olvidada en un planeta distante y tiene elementos de pesadilla oníricos y queríamos jugar con el feeling de la paranoia, un poco haciendo relación a la Guerra Fría, que eran pues meter esa paranoia, esa sensación de paranoia en el juego. Entonces ya, como veis, intentamos buscar cosas que nos hicieran muy únicos también en el setting. Creo que sobre todo si sois un equipo pequeño, un equipo indie, es importante destacar de alguna manera y mediante un setting interesante, original, creo que es una de estas maneras. Entonces vamos al gameplay. Entonces, en el gameplay lo importante es que expliquéis cómo se juega. Tienen que entender muy rápidamente qué tipo de juego es. Y una forma muy sencilla, que a lo mejor ya la habéis escuchado alguna vez, es recurrir a las 3 Cs, que son cámara, carácter y control. O cámara, personaje y control. Es decir, ¿qué cámara vais a usar? Aquí pues es una cámara primera persona, es una cámara en tercera persona, es decir que ves al personaje, no, no sé si a lo mejor ya lo conocéis todos, pero primera persona es como si la cámara estuviera en vuestra cabeza y solamente veis las manos. Tercera persona veis al personaje delante vuestro, como un Assassin's Creed, por ejemplo. Puede ser un scroll lateral.
Puede ser un 2,5D, que son los juegos en los que son de scroll lateral, pero digamos que tiene cierta profundidad la cámara también. Puede ir por raíles y hacer movimientos que no están en un juego 2D clásico. Puede ser una cámara omnisciente que esté pica encima del escenario. Es un poco describir cómo se va a ver vuestro juego. El personaje, pues, ¿cuántos personajes va a haber? Si va a haber un solo personaje, si va a ser multijugador. Y aquí otro pequeño consejo. Un juego multijugador siempre es muchísimo más complicado de hacer que cualquier juego single player. Entonces, siempre pensad muy bien si vais a hacer un juego multiplayer, si vais a poder hacerlo y calculad bien el tiempo y los recursos, porque es mucho más arriesgado. Que no quita, luego funciona mucho mejor de cara sobre todo a streamers y demás, pero que sepáis que hay mucho más riesgo ahí. Nosotros pues preferíamos no arriesgar, entonces nuestro caso era primera persona y sin otros personajes. También, mira, esto lo usamos tanto en este juego como en el Call of the Sea, que es el que estamos haciendo ahora. Es saber muy bien lo que puedes hacer con el equipo que tienes. Y en nuestro caso queríamos hacer lo mejor posible, o sea, sabíamos nuestros puntos fuertes, pero como no teníamos gente buena de modelado de personajes, ni teníamos animador, ni sabíamos cómo iba a funcionar eso en VR, decidimos cortar por lo sano el resto de personajes. Entonces, parte de, digamos que usar las limitaciones en tu beneficio. Y Red Matter es explorar una base abandonada. Por un lado, porque nos gusta la sensación de explorar sitios abandonados, lejanos, donde han pasado cosas extrañas, pero por otra jugamos con ese beneficio de nos hemos quitado una parte de riesgo grandísima del juego. Entonces, que lo tengáis también en cuenta a la hora de definir los personajes. Y luego el control. ¿Cómo se va a jugar a vuestro juego? En, en el Red Matter teníamos, al ser VR, pues teníamos que explicar muchas cosas nuevas que no había ningún estándar, que es un poco también lo bonito de la realidad virtual. Podíamos crear cómo se mueve el personaje, cómo interactúa con los objetos y demás. Pero como veis aquí, en esta parte de abajo, este es un trocito de la presentación y está todo puesto muy esquemático, sin grandes parrafadas, intentando explicar cómo se juega de forma también muy visual. ¿También por qué? Porque al pitch, ya lo veremos después también, pero siempre hay que acompañarlo de una demo y de un vídeo. O sea, es muy difícil vender un proyecto solamente con el documento. O sea, el documento es un poco para abrir boca, pero tienen que jugarlo al final. Entonces, el documento verlo como un resumen o una forma de mostrar de forma muy práctica además lo que queréis contar. Y luego aquí a la derecha tengo esto gracioso porque no es de un pitch, es de una prueba de acceso a Gameloft. Es mi prueba para entrar a trabajar allí, pero es que era un documento de diseño que era prácticamente un pitch. Y para que veáis, quería enseñaroslo también porque veis cómo hice el movimiento en una especie de XCOM con marines, un juego muy sencillito, pero veis cómo explicaba el movimiento de seleccionar un mercenario, seleccionar acción, seleccionar un cuadrado en rango y todo muy visual. O sea, yo creo que es muy importante invertir todo el tiempo que podáis en dejarlo lo más limpito y lo más cuidado posible. Porque si yo esta misma acción la cuento con un párrafo, es que da pereza leerlo. Sin embargo, así pues se ve un poquito más cómodo y más fácil. Luego, aparte, ya sabemos dónde pasa nuestro juego, sabemos cómo se juega y cómo se va a ver, que esto es también muy importante. Como os decía, para el Red Matter nosotros no teníamos ningún artista 2D, nadie que nos hiciera los dibujos, ni concept art, ni nada. Y no pasa nada. O sea, para un pitch podéis usar imágenes de internet, las que queráis. De hecho, está guay para reflejar lo que queréis. Miren, nosotros usábamos imágenes de edificios, como en el caso de la inspiración de los entornos era el brutalismo,
pues hay edificios muy bonitos y paisajes preciosos que podéis usar para reflejar lo que queréis. Podéis usar películas, podéis usar otros juegos, no pasa nada. En el caso, os pongo aquí a la derecha, esto es más del Call of Duty, pues usábamos de referencia visual el Firewatch y el Sea of Thieves. Entonces, más que nada tenéis que transmitir cómo va a ser el juego final para que se hagan una idea de ese look, de cómo va a verse, pero no hace falta que lo enseñes, no sé si me explico. En este caso, en el Red Matter, iba a ser todo más, pues eso, entornos soviéticos, fríos, hechos con hormigón, pero que tuvieran formas interesantes, arquitectónicas. Y en el Colo de Simas, colores vibrantes, colores que transmitan emociones, todo muy saturado. Aquí pues también podéis poner, por ejemplo, si el estilo va a ser realista o si va a ser más cartoon o estilizado. Entonces, cualquier referencia de otros juegos que puedan mostrar este estilo, pues está bien. Luego, por supuesto, si tenéis algún artista 3D o tenéis un concept artist que pueda haceros arte para vosotros propio, sí, mejor también. Eso suma, pero que lo que quiero transmitir es que no hace falta, no pasa nada, no tenéis que invertir tampoco muchísimo dinero en ese sentido. Y luego quizá la parte más importante que se suele olvidar porque nosotros al final somos más artistas, más yo soy game designer y me gusta hacer la parte de juego, pero la parte aburrida, que es la de los números, pues hay que hacerla también porque es lo que se van a fijar sobre todo a la hora de, como os decía antes, van a invertir muchísimo dinero y tienen que tener la seguridad de que saben que pueden confiar en vosotros, en que vais a hacer un juego y lo vais a terminar. Y sobre todo, enseguida se nota en esta parte si sabéis lo que estáis haciendo o os estáis pidiendo dinero de más. Entonces, el consejo es que nunca intentéis ser más ambiciosos O sea, no intentéis pedir de más por pedir. Pedid lo que necesitáis. Pero estimadlo bien también. O sea, no hay que pedir de menos, porque yo creo que pedir de menos es una trampa a largo plazo al final, porque si no podéis acabar el proyecto va a ser un problema. Entonces, ¿cómo sacas estas cuentas? Ahí ya tenéis que empezar a jugar con los números y a saber qué queréis hacer. Nosotros más o menos empezamos pensando la duración del juego que queríamos hacer. Pues un juego de 4 horas, vale. En 4 horas, ¿cuántos niveles te caben? 7, vale. 7 niveles. Cada nivel va a durar y empiezas a contar. X minutos, vale. Ahora, para hacer 7 niveles, ¿cuántas personas necesitamos? ¿Y de qué departamentos? Pues un programador, 3 artistas, un artista técnico, un diseñador. Va sacando un músico, va sacando toda la gente que crees que va a hacer falta para ese proyecto. Y vale, si tengo que hacer 7 niveles y tardo porque nosotros, por ejemplo, usábamos de referencia la demo, que yo creo que está muy bien para saber cuánto va a tardar o va a durar el desarrollo del juego. Si la demo, que es el equivalente a 2 niveles del juego, hemos tardado X meses, eso quiere decir más o menos que vamos a tardar tantos meses en hacer el juego entero si hacemos esos 7 niveles. Vale, ya tienes tus cuentas. Ahora echa cuentas de sueldos más o menos cuánto vas a pagar y ya tendrás más una primera cifra de cuánto os va a costar el juego. A eso hay que añadirle todos los gastos de la empresa, más todos los extras que os he comentado antes, que puede o no puede el publisher cubrir. El port, pues podéis que preguntar a otras empresas, que hay muchas empresas de port, pues consultar, pedir un presupuesto de, oye, un juego de 7 horas de PC, ¿cuánto me costaría pasarlo a Xbox One? Aquí es importante, pues si tenéis un motor conocido, pues será más fácil que os hagan el port. Os dicen tanto dinero, vale, lo añadís al presupuesto. De testeo, ¿cuánto tiempo vamos a dedicar y cuánta gente? Todo esto es un poco incógnita al principio porque es ir preguntando, o sea, no tengáis miedo en pedir presupuestos y lo vais añadiendo. Localización, ¿cuántos idiomas? Pues, no sé, vamos a salir en 5, los 5 básicos y con doblaje en inglés y en castellano. Pues lo ponéis en la lista. Y eso os va a dar el gran total de lo que tenéis que pedir. Siempre estimad si
pedís, a lo mejor os salen 12 meses de desarrollo, añadidle siempre un par de meses más porque o sea, es bueno tener un colchón, sobre todo para todos los parches, todos los problemas de certificación, todo lo que puede salir detrás, que tengáis ese colchón. Y a lo mejor cuando llegáis a este punto decís, vale, nos hemos pasado, no podemos hacer un juego tan grande o nos parece que no vamos a conseguir financiación para tanto dinero. Pues vamos a ver de dónde podemos recortar. Y ahí empezáis ya, vale, a lo mejor no hacemos 7 niveles, vamos a hacer 5 y los vamos a hacer bien, pero ya nos podemos ahorrar. Y así vais poquito a poco modelando ese presupuesto hasta que os quedéis tranquilos, sobre todo que sea algo que podáis acabar en tiempo y en presupuesto, súper importante. Y ahí es donde también el equipo, a mí me gusta acompañar con una diapositiva sobre la gente que está en el desarrollo. Si tenéis a gente que ha trabajado antes, pues junta, siempre suma. Son todo cosas que dan confianza a la persona a la que le vais a vender el proyecto. Eso no significa que sea un requisito indispensable el tener experiencia o haber trabajado juntos, pero si el equipo se conoce antes, pues siempre va a ser mejor. Y a mí me gusta siempre añadir al final una diapositiva donde estén todos los proyectos que haya hecho el equipo, así puesto como carátulas, como a modo de colas, para dar un poco la idea de la experiencia. Aquí, y volviendo, que ya os he adelantado antes un poco, pero es muy importante que sepáis vuestras limitaciones. O sea, si tenéis a alguien que es muy bueno escribiendo y alguien que dibuja muy bien, pues lo mismo os interesa hacer un juego 2D narrativo porque es donde tenéis el punto fuerte. O tenéis a alguien que es muy bueno técnicamente, pero como nosotros en Red Matter no tenéis animador ni alguien que pueda hacer personajes bien porque no va a quedar bien, pues centraos en las partes que os van a potenciar vuestro juego. Y no os metáis nunca en géneros que sean muy complejos, muy grandes, muy desconocidos, sobre todo si son los primeros juegos que hacéis. Lo más pequeñito, o sea, es mejor hacer algo pequeño, bien terminado y pulido, que intentar asumir más de lo que podéis acometer. Y luego también a veces es más sencillo intentar innovar por ejemplo, a lo mejor en mecánicas no queréis innovar, pero sí queréis innovar en la historia, porque creéis que tenéis un punto fuerte a la hora de contar cosas. Pues eso también es más seguro, porque de cara a programar esas mecánicas, simplemente vais a tener que buscar referencias en otros juegos e intentar mejorarlas un poquito, pero no tenéis que inventar nada, prototipar nada nuevo. O a lo mejor sí, tenéis un equipo de diseño y un programador que son muy buenos prototipando muy rápido y os apetece hacer algo muy innovador, pues podéis intentarlo. Pero sobre todo, eso, intentar ser muy prácticos y muy realistas. Y una cosa también que me he saltado de antes, lo de la duración del juego también es importante que la pongáis en una diapositiva. ¿Cuánto va a durar? ¿O estimáis? Esto todo es un poco a cuenta a la vieja, no es muy difícil estimarlo, pero si usáis ese prototipo de referencia, como os he dicho antes, podéis estimar una duración total del juego con ese presupuesto y cuántas fases o niveles o lo que corresponda a vuestro juego va a tener. Porque ayuda también al publisher a ver que sabéis de qué estáis hablando. O sea, sobre todo que dé la sensación, porque es la verdad, de que conocéis vuestro juego, que sabéis, tenéis muy claro por dónde vais a tirar después. Que no sea, vale, ya tenemos el dinero y ahora qué. Y luego lo que os decía antes, es realmente importante acompañar el pitch con un prototipo jugable. No significa que sea un juego final, ni tenéis que tener todo muy, muy, muy pulido. Y no pasa nada si tiene bugs, errores. Yo creo que aquí lo principal es que sea divertido, que se entienda un poco la esencia de lo que vais a hacer. Sobre todo que sea divertido, que se pueda jugar. Si no tenéis arte final, no pasa nada. Ahora mismo creo que hay una suerte tremenda de que podéis comprar assets en las tiendas que están muy baratos y con esos assets ya os pueden dar una calidad bastante buena para hacer vuestro prototipo, no pasa nada.
Podéis incluso, hay animaciones gratuitas, es que yo creo que prácticamente de todo. Usando motores como Unreal Unity podéis hacer un prototipo súper rápido con un acabado bastante bueno. Y los publishers suelen tener el ojo ya entrenado, o sea, ellos saben que es un prototipo, que no es algo final. Sí que es interesante si vais a hacer un estilo visual que sea muy único, aunque no esté el prototipo entero terminado en ese estilo, sí que podéis presentar un pequeño diorama, una maqueta o una parte, a lo mejor una pequeña zona de ese prototipo, digamos, elevado a arte final, que sea un ejemplo de, mira, hasta aquí podemos llegar. El resto no pasa nada, ya está todo en cajas, pero así es la forma que, o la idea que tenemos de cómo lo queremos hacer. Y una vez más, ellos van a entender que aunque, o sea, van a poder ver el potencial. No hace falta ni aún así que sea arte final, final del todo. Y la última cosa que recomiendo hacer es, una vez que tengáis este prototipo jugable, es hay que hacer un vídeo. Cogéis momentos de gameplay que os parezcan interesantes, lo montáis y hacéis un vídeo. O saquéis algún GIF de algún momento que os parezca interesante, alguna mecánica, porque vosotros cuando enviéis el correo con vuestro pitch, enviaréis un pequeño párrafo describiendo quién sois, adjuntaréis un link al prototipo jugable, un enlace al vídeo y la presentación. Y normalmente lo primero que van a ver es el vídeo. Ya si les engancháis por ahí, mirarán la presentación y se bajarán la demo jugable. Entonces eso, fundamental el vídeo también, que se entienda un poco de qué va vuestro juego, que sea muy... Yo lo llamaría hasta un teaser casi, o sea, que les deje con ganas de abrir la presentación para ver, que quieran saber más de vuestro juego. Entonces, en el caso de Red Matter, pues conseguimos hacer todo esto. Creo que nos llevó, ya partiendo de que tenía toda la documentación hecha, pues unos 4 meses en hacer el prototipo. Decidimos parar. En ciertos momentos, eso también es importante, el prototipo no puede estar infinito. O sea, tienes ganas de dejarlo final, pero no, tenéis que parar porque si no, estáis al final perdiendo dinero. O sea, en nuestro caso, paramos. Dijimos, vale, con este paquete que hemos hecho de vídeo, pitch y prototipo lo vendemos, lo movemos por todos lados que podamos. Y fue cuando, si recordáis, ese plan que teníamos, sacamos un pequeño juego en ese impasse entre que sabíamos si sacábamos el juego adelante o no. Sacamos un pequeño juego de realidad virtual pequeñísimo en 2 meses para que nos fueran entrando ingresos. Pero ahí ya también cada uno como vea. A veces pues lo que quieres es descansar y esperar a ver qué pasa. Y nosotros en esa época que todavía se podía viajar, pues fuimos a la GDC, la única feria. O sea, aquí también creo que es importante tener contactos, pero por suerte hoy en día, ahora os lo cuento con la experiencia con se pueden vender juegos a través de... O sea, no hace falta que viajéis. Antes yo creo que las ferias eran como indispensable y es un dineral porque es caro viajar a sitios como la GDC, pero se puede hacer ya online, no hay ningún problema y yo creo que no pasa nada en ese sentido. Entonces al final conseguimos que Oculus se interesara por Red Matter. Y una cosa también que os quiero transmitir es que es muy frustrante. O sea, tú mandas tu pitch ahí con toda tu ilusión a los publishers, no recibes noticias y de hecho cuando las empiezas a recibir, lo normal es que sean todas que no. Porque al final, si tienes suerte o mucha suerte, pues se van a interesar 2, 3 publishers por tu juego. Con mucha suerte. En este caso, solo se interesó Oculus y ya está. Es decir, hay que ser fuertes porque vamos a recibir muchos noes. Esto es como un casting y es no pasa nada. Y muchas veces incluso, aunque lo hagas bien, es lo que tiene, es lo injusto del mundo de los videojuegos. Aunque lo hagas bien, el juego sea la mejor idea y esté todo muy trabajado y puede ser que no salga, pero porque hay un factor de suerte que no debemos olvidar, que a veces estás en el sitio adecuado en el momento oportuno y cogen tu proyecto y otras veces pues ha pasado que cuando mandas tú justo acaban de cerrar con otro y te quedas fuera y les ha gustado, pero dicen que ya ese año no cogen más gente.
Entonces, hay un montón de pequeños factores que van más allá de la calidad del proyecto que estéis vendiendo. Y nada, el Red Matter salió al final. Estuvimos muy contentos porque conseguimos sacarlo en plazos y en el presupuesto planificado y obtuvimos bastantes reviews y puntuaciones muy buenas. Y aquí yo creo que lo que jugó un poco a nuestro favor fue que éramos un equipo bastante senior todos. Y teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y fuimos a tiro hecho, que es algo que yo no he vivido cuando he trabajado para otros, pues siempre había mucho lío de discusiones, de cambios a mitad de producción se cambiaba de pronto porque había salido no sé qué juego y ahora hay que imitarles. Entonces tirabas todo el trabajo y hacías una cosa nueva. Yo creo que es muy importante lo que os decías. Ese pitch es un poco las líneas que van a guiar el desarrollo. Y de hecho, si veis el pitch de Red Matter y lo que es el juego final, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó cuando acabó Red Matter? Pues que ahí con mis socios tuvimos diferentes puntos de vista, ya que es un poco también lo que... Hay como varias formas de ver el vivir de los videojuegos. Yo prefiero hacer proyectos medianos, porque no son grandes realmente, no somos AAA, pero sí proyectos de más de un año, obtener financiación y poder, los que os decía, estar tranquilamente viviendo el publisher me está pagando el desarrollo y a las ventas, pues oye, está bien, pero yo lo que quiero es seguir vendiendo proyectos y que me paguen el desarrollo. Y mis socios preferían el otro modelo que es sacar juegos muy pequeños, muchos juegos y vivir de las ventas y saltarse digamos al publisher, simplemente autopublicarlo. Entonces ahí decidimos que lo mejor era que cada uno fuera por su lado y hacer cosas, cada uno lo que creíamos que era lo mejor. Entonces, eh, en este segundo intento, digamos, de empresa, conseguí perderle el miedo a todos los papeleos, que aprendí muchísimo de cómo se hace un pitch y practicar al presentarlo. Y también os digo que no tengáis miedo de intentarlo, porque es que vais a aprender un montón y vais a coger contactos, vais a conocer a la gente que está al otro lado, que son gente muy maja y normal, no hay que tenerles miedo. Y además vas viendo cómo ellos también van cambiando de empresa y sigues manteniendo el contacto. O sea que aunque no salga, vais a sacar un montón de información, de contactos, de gente interesante que tener ahí a mano. Y una vez más, lo que os decía de los socios alineados siempre. En este caso, digamos que nos desalineamos al final y no pasa nada. Se hablan las cosas y entonces ya ahí fue cuando monté Auto de Blue con mi nuevo socio, es Manu, que está ahí en esa foto, en esos tiempos felices antes del COVID, cuando podíamos juntarnos. Y una vez más estábamos totalmente alineados, tenemos muy claro el tipo de empresa que queremos hacer, el modelo de negocio. Y nada, una vez más nos pusimos manos a la obra a hacer la demo, a hacer el pitch y a hacer el vídeo de lo que fue Call of Duty. Entonces, una vez más, cantidad máxima de dinero que íbamos a dedicar. O sea, yo otra vez empezaba de cero, era una empresa sin currículum, digamos, y vamos a intentarlo. Si no lo conseguimos, pues no, cada uno por su lado y conseguimos un trabajo y ya está. Y aquí, importante lo que os decía antes también, hicimos en la demo del Call of Duty con assets de librería. No pasa nada, aunque tenía un aspecto cartoon, lo jugamos con la iluminación, pero eran assets prácticamente cogidos de aquí y de allá de tiendas y no pasa nada, se puede vender perfectamente. Entonces, después de muchas reuniones, al final pues conseguimos firmarlo. Así que eso, entonces después qué, porque claro, este es un ciclo que no se acaba nunca, porque lo ideal es que después de tener un proyecto firmado como fue Red Matter, como Call of Duty, no pararnos, sino que estar pensando ya a mitad de producción en el siguiente, porque como veis lleva mucho tiempo y es mucho esfuerzo el preparar, el intentar vender un proyecto. Entonces, cuanto antes os pongáis con el siguiente proyecto, pues mejor. Es algo que ya aconsejo hacer, o sea, es un esfuerzo grande, pero es lo mejor que hacer para garantizar que tenéis continuidad.
depende de qué, claro, pero suele ser a empresas. Por ejemplo, es más como, yo qué sé, localización. Pues ya coges una empresa que te lo haga todo, que te haga todos los idiomas, que te busquen más que nada por la comodidad de tener una sola persona de contacto con la que gestionarlo todo. Porque, por ejemplo, para Remater sí que fuimos uno a uno, buscando, claro, era la primera vez, éramos un presupuesto más pequeño, pues conozco a un amigo que hace traducciones de inglés, pues aquí. Entonces íbamos un poco buscando, pero al final es un caos. Es mejor, yo creo, contratar a empresas que se dediquen a ello, que además te van a hacer buenos precios y vas a poder conseguir esos presupuestos. Yo lo prefiero en ese sentido. Ahí lo primero tienes que saber eso, con qué clase. O sea, no sé si la pregunta va por los socios o por los empleados. Pero normalmente tú cuando firmas un contrato con los empleados ya firmas un acuerdo de confidencialidad, de forma que no pueden sacar nada o publicar nada del contenido que se desarrolla para la empresa. Y luego con los socios sueles tener un acuerdo de socios en el que pones una forma, como un reglamento interno de cómo vas a funcionar. Pero también estando todos en la empresa, es obvio o sea, si tú te llevas algo vas a perjudicarte a ti mismo porque la empresa es tuya. Entonces, es un poco esas dos cosas para los socios y para los empleados. Por un lado es complicado, pero yo creo que también como designer no te aburres porque son retos nuevos cada vez. O sea, al final, cuando tú empiezas a trabajar en un género determinado, o sea, es imposible como game designer saberlo todo. Es un continuo aprendizaje. Entonces, cuando vas a hacer un juego de carreras, yo personalmente odio los juegos de carreras, se me dan muy mal, pero te tienes que empapar y tienes que jugarte a todos los juegos que sean similares a lo que vas a hacer con ojos de game designer y analizarlo bien. Entonces, a mí me parece que a mí me divierte más el estar, digamos, alternando géneros porque aprendes un montón. Sí que es cierto que ahora con mi propia empresa estoy, digamos, haciendo los juegos que me gusta hacer y que me gusta jugar. Eso no quita para que más adelante cambiemos de género si nos apetece, pero yo creo que es divertido. A mí me gusta que quería aprovechar ya que tiene la oportunidad de crear un personaje, pues hacer una protagonista femenina y además, sobre todo queríamos contar en Call of Duty una historia de personajes que fueran mayores, un poco de la edad que tenemos el equipo de 40 y tantos. Y porque nos parecía que quizá éramos como un poco los olvidados en muchos videojuegos de hacer una heroína a una persona a la que le pasa algo y le cambia la vida a partir de los 40. Pues me parecía como un concepto interesante que plantear. Pues yo creo que ahora mismo ahí están saliendo un montón de empresas indie buenísimas con un proyectazos que lo están rompiendo. Y creo que los puestos que cuesta más encontrar son los que aunan la parte artística y técnica, o sea, un artista técnico o iluminadores, toda la gente que tiene que tener un conocimiento, tiene que tener esa parte artística, pero además muy buen conocimiento de rendimiento y de la parte, las tripas de los motores gráficos para sacar todo el jugo. Yo creo que es ahí donde... Eso y en producción también. Lo que es un productor bueno de videojuegos, que hay poquitos en España, yo creo que es difícil encontrar buenos productores. Depende del momento en el que estés también. O sea, yo creo que para empezar, mejor hacerte un hueco para destacar. Buah, es que es complicada la pregunta, ¿eh? Porque, a ver, un juego, pensando cuando vas a vender el proyecto, un juego de nicho puede sorprender y puede darte ese punto de diferencia respecto a todos los pitch que reciba ese publisher. Pero
tienes que demostrar que esa cosa de ese proyecto que estás inventando tiene sentido, es divertido y ahí es donde el prototipo va a jugar un papel muy importante. Cuando si haces un juego que es un género más común, que es lo que te gusta, un poco quizá lo que hicimos en Call of the Sea, o sea, el Call of the Sea tampoco reinventa nada de mecánicas, es un juego en primera persona de puzzles donde el esfuerzo está en la narrativa y en la historia que contamos porque es lo que nos apetecía. Entonces, yo creo que ahí hay que valorar un poco, una vez más, qué puedes hacer y qué gente hay en el equipo para poder llegarlo. O sea, no hay, yo creo que en este mundo de vender proyectos tampoco hay cosas blancas o negras. Tienes que saber hacer un poco un autoexamen y saber a lo que puedes llegar. Pues yo recomiendo siempre, pero también hay gente que sigue otro camino, pero mi recomendación es empezar trabajando para otros primero, en empresas de todo tipo, empezar desde abajo y aprendiendo mucho, porque yo casi todo lo que he aprendido o lo que me ha llevado a hacer las cosas bien ahora es que me he equivocado mucho en otras empresas antes. He visto cómo no se hacían las cosas, cómo fallaban los proyectos, también cómo se organizan las producciones. Al final, esto es una máquina con unos engranajes que tienes que saber dónde van. Y cuando empiezas a montar una empresa de cero, pues tienes muchas, o sea, nosotros que ya llevamos, el equipo yo creo que tiene una media de 15 años de experiencia y aún así nos equivocamos en muchas cosas en procesos, pues yo creo que cuanto más puedes aprender en otras empresas, mejor. Y ya cuando te sientas preparado para dar el paso, pues ya puedes montar tu propia empresa. Pues sí, a mí me gusta mucho, ahora cada vez tengo menos tiempo, pero a mí me gusta mucho dar clases y cuando he podido he dado clase en máster en la universidad. Ahora ya en lugar de clases regulares me dedico más a pequeños cursos o conferencias porque no tengo tiempo, pero esto fue un proyecto bonito y es un poco, digamos que sería lo que os he contado hoy, pero profundizando en todos los detalles que ha habido y por haber. Es un curso, digamos, de cómo elaborar un pitch, pero ya más en serio. Yo creo que la verdad es que tienen un equipo de, lo que lo has comentado, de cámaras a disposición de la gente que hacemos los cursos, que son una pasada, que luego lo montan todo y lo dejan maravilloso. Pues en este caso, para Call of Duty fuimos a la GDC y allí teníamos reuniones ya como de cuando Red Matter tenía los contactos, pues yo creo una cosa, o sea, si tenéis el dinero, la posibilidad, pues lo suyo es tener prototipo preparado para ir a la GDC y tenerle las reuniones cerradas con tiempo. Entonces era una locura, ibas ahí de sitio a sitio con el portátil presentando el proyecto y tuvimos la suerte de que ellos tienen allí, alquilan nuevamente un local como una especie de loft y se lo enseñamos a uno de los chicos que se ocupan en buscar, digamos, el talento en los nuevos proyectos y le gustó mucho. Entonces directamente llamó al CEO que estaba por allí, que además es majísimo, súper humilde. Es que yo no sabía ni que era el CEO hasta que después de la reunión y se lo volvimos a explicar todo o sea, nos quedó muy buena sensación de que les había gustado. O sea, y así fue, o sea, no, tampoco te dan la respuesta en el momento, es un poco como cuando haces los exámenes que dices, pues yo creo que me ha salido bien y luego te suspenden o yo creo que ha ido muy mal y luego son los que se interesan. Entonces unos meses de incógnita y al final salió adelante. O sea que es una carrera de fondo, hay que tener mucha paciencia cuando vendes proyectos porque son meses duros de incógnitas, de no saber nada y de esperar. Pero al final hubo suerte y les gustó. Creo que siempre la visibilización a lo mejor puede ayudar a motivar a que vean las chicas que estamos aquí, que hay muchas mujeres que nos dedicamos a esto, que podemos hacerlo, que no, o sea, que tenemos igualdad de creatividad, de ganas de hacer las cosas, entonces
Yo creo que eso, dando visibilidad a las mujeres que estamos haciendo cosas en videojuegos, quizá pueda quitar ese miedo, esos prejuicios a que ellas no valen o que no pueden hacer las cosas porque es totalmente mentira. Y yo creo que es una carrera muy bonita, sobre todo es muy vocacional también. Entonces tienes que, yo siempre lo digo que aquí se sufre mucho, pero es muy bonito también. Entonces, que no tengan miedo y que se lancen a hacerlo si es de verdad lo que les gusta. Un game designer no tiene que centrarse en videojuegos. O sea, primero, explorar todos los juegos, todos los medios de juego que haya. Juegos de rol, wargames, todo tipo de juego más físico también, rol en vivo, no sé, lo que se os ocurra, porque de ahí vais a sacar cosas que van a aportar al mundo del videojuego si queréis sobre todo destacar o crear cosas nuevas. Al final yo creo que todos los medios beben unos de otros y por supuesto, leer, ver pelis, es tener un trasfondo de cultura que te haga tener referentes a la hora de crear estas ideas diferentes. Si al final solamente juegas al mismo tipo de juegos y ves el mismo tipo de películas, quieras que no, se te van a ocurrir siempre el mismo tipo de juegos o settings o entornos. Entonces, cuanto más lees, más curiosidad tienes por las cosas. O sea, yo siempre digo que lo ideal es ser un diseñador, de un diseñador es que seas la persona que se mete a la Wikipedia y empieza a pinchar los enlaces y te pierdes ahí mirando, curioseando cosas. O sea, tienes que tener esa curiosidad y ganas de conocer.